en la India era muy parecido. No era catolicismo, era el brahmanismo, pero se parecían mucho. Súper dogmáticos, cerrados, y el que no creía su verdad de ellos también les hacían un problema. Pero entonces en la Edad Media hubo una especie de rebelión y hubo gente que asumía que por algo estamos en el mundo y que el cuerpo también tiene algo que ver. Eso era otra forma de vivir la vida, otra cosmovisión. Esa es una buena palabra. ¿Alguien tiene dudas con esa palabra, cosmovisión? Sí, yo no sé si es una visión del cosmos. Ya quedó claro. Menos mal, claro. Bueno, se dice cosmovisión a un conjunto de valores, ideas que te hacen percibir el mundo de cierta manera. Toda la cultura occidental es una forma de cosmovisión, ¿no? Te dicen que es bueno, que es malo, etcétera, etcétera. Pero en diferentes culturas los valores a veces incluso están invertidos. Lo que es malo en un lugar es bueno en otro. Pero cosmovisión es más profundo. Fíjense, hoy día me encanta algo que dice, es famosísimo, todos han oído hablar de Tenzin Gyatso. ¿Cómo que no? Tenzin Gyatso. ¿Qué? Bueno, a lo mejor con su apodo, el Dalai Lama. Bueno, este señor decía, yo no me explico cómo podía compartir la cosmovisión del budismo, o sea, ¿qué es el budismo? ¿Cómo funciona el budismo? Antes de que cómo explicarlo a Occidente antes de saber física, sobre todo la física más actual, física relativista y física cuántica. Dice, ahora es bien fácil explicar, ¿ya? Porque hoy día en cualquier lugar oímos, o quieres darle un valor súper importante a lo que tú haces, y dices, es que es una cosa cuántica. Ya con eso, a pantallas, a todo, medicina cuántica, danza cuántica, música cuántica, yoga cuántica. Y todo el mundo tiene razón porque pues todo es cuántico, ¿verdad? El universo es cuántico, los humanos somos cuánticos, lo que pensamos, sentimos, etcétera, todo a fin de cuentas, desde la perspectiva científica, es energía en movimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, Dalai Lama entonces decía eso porque ahora esto que se dice que todos somos luz, todos estamos unidos, todo es conexión, dice, se llama entrelazamiento cuántico. Que por cierto, hace 3 años, en el 23, 2 años, ¿verdad? Sí. Le dieron el premio Nobel de Física a 3 físicos que demostraron científicamente más que científicamente, demostraron en laboratorio que el entrelazamiento cuántico era real, porque ya existía teóricamente, pero tuvieron que hacer pruebas, no así en un laboratorio con quimiquitos, imagínate, para demostrar el entrelazamiento cuántico. Yo creo que todos han oído hablar de el laboratorio más grande del mundo, el CERN, en Suiza. Y bueno, la frontera suiza-francesa, que mide 16 kilómetros de diámetro, está subterráneo bajo tierra y es un círculo y bombardean neutrinos, ¿no? Para que choquen neutrinos y entonces estudian qué pasa cuando chocan los neutrinos. O sea, es una cosa que, bueno, si no sabemos cómo funcionan estos aparatos, ¿verdad? Los usamos y ya. Se tardó mucho el video, pero no saben ni cómo llegó, ni cómo sale, ni cómo se hace, pero te quejas. No sabemos eso, mucho menos cómo funcionará ese. Pero ahí, en ese laboratorio, demostraron que el entrelazamiento cuántico es real. ¿Y qué es el entrelazamiento cuántico? Yo se los explico de una manera, pues, muy casi caricaturesca, porque si les digo las ecuaciones, que no me las sé ni las entiendo, pues tampoco van a entender como yo no lo entendería. Pero los divulgadores científicos tienen la magia, es como los poetas. Casi los físicos cuánticos se vuelven poetas porque
para explicar algo tan complicado con tantas matemáticas que nadie entiende, mejor hacen metáforas. Se parece a la poesía. Entonces dicen, agarras un neutrino. A ver, agarren su neutrino cada quien. Una partícula subatómica, ¿no? Y lo parten a la mitad. Y agarran una mitad y la avientan al otro lado del universo. Y luego a esta mitad de neutrino que le quedó, le hacen cosquillas. Y aquel se ríe instantáneamente. Como si la máxima velocidad, dicen los físicos, es la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Quién se la sabe? Digo, esto es de secundaria. Hace mucho tiempo me gradué de la secundaria. A ver, una más jovencita para que se acuerde de la secundaria. 300,000 kilómetros en un segundo. Bueno, este es redondeando, ¿no? Son 290 kilómetros. 300,000 kilómetros en un segundo. Pero el otro lado del universo está a 10,000 millones de años luz. O sea, 300,000 kilómetros en un segundo. A ver, ¿quién es buena para matemáticas? 300,000 por 60, por 60, por 24, por 365. Esa cantidad por 10,000, ¿cuánto es? Un montón. Es imposible, o sea, tener una cantidad así. Pero el entrelazamiento cuántico es instantáneo. ¿Cómo es posible que al otro lado del universo y reaccionan automáticamente? O sea, todo está interconectado. Y eso no es un yogi los que lo dicen, son los modernos físicos. O sea que la física y el misticismo estamos en un momento histórico bien interesante que se vuelven a unir. En el pasado, ser científico, filósofo, místico era lo mismo, ¿verdad? Hay buenos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un Da Vinci, ¿verdad? O sea, todo estaba integrado, era un solo cuerpo de conocimiento, una sola cosmovisión. Pero se fragmentó. Entonces, utilizando ese tipo de conocimientos que hoy son más validados, y la gente te cree más si hablas de la ciencia, quién sabe, a lo mejor son mentiras, ¿no? Pero bueno, pero si dices que es científico y que un estudio lo demostró, entonces ya lo creemos. Lo creemos. Lo creemos. Porque la velocidad de la luz, eso no hay duda, ¿no? Son 300,000 kilómetros por segundo. ¿Ya lo mediste? Ya. Ah, bueno. Si ya lo midieron, entonces no hay duda, ¿no? Pero si no lo hemos medido, entonces es una creencia. Una creencia sustentada en una cosmovisión que nos da ciertos parámetros y lo aceptamos como tal. ¿Por qué viene todo este discurso? Porque para hablar de los orígenes del yoga, decía, tenemos que ir entendiendo qué es el yoga, cuál es nuestra interpretación del yoga. Así que vamos a escuchar 3 voluntarias, o puede ser un voluntario, por supuesto, que nos diga su definición de yoga, porque si están aquí en una formación de profesores de yoga es porque algo han oído de yoga. ¿Qué es yoga? Tú no. Eso me gusta. Muy bien. Estar consciente en el presente. Buena. ¿Quién da más? Unión de cuerpo-mente. Unión de cuerpo-mente. ¿Quién levantó la mano? Armonía en todo sentido, de cuerpo, mente, espíritu. Es la armonía con la naturaleza, con nosotros, la armonía. Pero nadie habla de torcerse y hacer posturas. Sí. Yo siento que es como una práctica que nos ayuda a conectar con el ser y con toda esa fuerza superior que nos une a todos. Ay, no, pues puras yogis aquí. Yo concibo el yoga como un dominio del cuerpo por la facilidad de poder moverse y también del dominio de la mente. Entonces eso lo armaría así, como dominio personal, pero en físico y mental. Fíjense, en la tarde vamos a profundizar en lo que se considera el texto más antiguo del yoga, que se llama los Yoga Sutras de Patanjali. Nadie sabe realmente
cuándo los escribieron y desde cuándo es, porque los historiadores no se ponen de acuerdo. Es más, no se ponen de acuerdo si existió un fulano de tal que se llamaba Patanjali. Hay quienes dicen que nunca existió ese personaje, que es una leyenda. Otros dicen que no era una persona, sino una escuela donde enseñaban esto, y el texto existe actualmente. Entonces ese texto que es una recopilación de todas las informaciones que había sobre yoga, pero lo vamos a ver en la tarde, muy metódico. Se llaman sutras, no es un tratado acerca de, porque no es así como el método científico, método deductivo que te lleva de A a B, a C, a D, sino son pequeñas perlas, digamos, de sabiduría, ¿no? Pero los Yoga Sutras de Patanjali, lo mencioné hace un momento, es lo curioso. Uno estudia ese libro que es el más antiguo, se dice, del yoga, y no encuentra uno más que una mención chiquitita en un parrafito de 5 o 6 renglones que te habla de posturas y te dice: las posturas es una posición del cuerpo en la que puedes estar estable sin moverte y cómodo. Lo que sigue. ¿De dónde salen tantas posturas? ¿Y por qué la gente está obsesionada con hacer posturas y posturas? Y eso es yoga. Entonces, por eso digo, orígenes del yoga, ¿cuál? ¿De qué estamos hablando? Pero también todavía nos vamos a ir a la otra palabra, orígenes. Ya oímos varias versiones de yoga. ¿Alguien tiene idea de cuándo nace el yoga?